Brickell se perfila como un distrito de crecimiento sostenido con una diversificación en el mercado inmobiliario en Miami con oportunidades tanto para inversionistas como para las personas que realmente quieren vivir en el mejor lugar del planeta. Y hoy tenemos un reporte muy especial que realmente nos va a poder mostrar de una manera gráfica de qué vamos a hablar el día de hoy en We Are Real Estate Miami. Para nadie es un secreto que en los últimos años el mercado inmobiliario en el sur de la Florida se ha disparado. Y es que para muchos invertir en Miami resulta a mediano y largo plazo en un excelente negocio. Tenemos más de 1,000 personas que se mudan al estado de la Florida todos los días. Eso significa de que el sur de la Florida lleva más o menos el 75% de esas personas que se siguen mudando aquí al sur de la Florida. Eso es sin contar los extranjeros que también adquieren propiedades aquí. Estos datos sorprenden. Durante el 2023, la Florida se sitúa como el principal destino de los compradores extranjeros en Estados Unidos, representando un 23% de las transacciones de estos compradores. En cuanto a la inversión latina, Miami sigue siendo el mercado preferido por los colombianos. Esto según un informe de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami. En estos momentos tenemos mucha gente de México, Colombia, Chile, Perú. Esos son los estados más fuertes ahorita de Sudamérica que se están moviendo. El área metropolitana de Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach es el mercado de compradores extranjeros más grande y atrajo al 47% de ellos entre los años 2022 y 2023. Pero Miami-Dade no se queda atrás. Compradores extranjeros invirtieron el año pasado 5.1 mil millones de dólares en viviendas a través de 6.200 transacciones. Estamos notando que definitivamente va a estar en Downtown Miami. Tiene una inversión de más de 10 billones de dólares en los próximos 5 años, tanto inversión privada como inversión pública. En cuanto a las facilidades para la inversión extranjera, los extranjeros siempre tienen habilidad de hacer financiamientos, pero en estos momentos, de la manera de las tasas de interés que están un poco altas, los extranjeros están viendo la posibilidad de sacar efectivo y comprar aquí en efectivo. La verdad, no necesitan o no están haciendo hipotecas. Y es que todo el mundo quiere vivir en el sur de la Florida y no perderse de nada. Nuestros vecinos, el astro mundial del fútbol Leo Messi, o uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Esto por no nombrar la movida cultural y artística, los mejores restaurantes y las constantes visitas de grandes estrellas. Y mucha atención porque para quienes deseen adquirir una vivienda este 2024, los intereses van a empezar a bajar en el 2024 con un plan bastante organizado, lo cual sí estamos viendo que está promoviendo más la industria, ya que el mercado inmobiliario sigue creciendo aquí en el sur de la Florida. Definitivamente, Peggy, muchísimas gracias por tu información. Realmente sabemos que el mercado inmobiliario del mejor lugar del planeta está súper activo. Y para nadie es un secreto que en los últimos años el mercado inmobiliario en el sur de la Florida ha experimentado un auge significativo, convirtiendo a Miami en una excelente oportunidad para las personas que están queriendo comprar a mediano y largo plazo. Y Brickell ha sido un epicentro de desarrollo y crecimiento durante las últimas 2 décadas, realmente transformándose en una de las áreas más dinámicas en los Estados Unidos, con una población que está en constante crecimiento. Miami está experimentando una demanda increíble. Y este crecimiento poblacional está impulsando el desarrollo inmobiliario, pero también presenta muchísimos desafíos únicos en un contexto económico que está evolucionando rápidamente. Carolina, ¿qué nos puedes decir sobre todo esto que está sucediendo en Brickell, en Miami? Andrés, muchas gracias. Bueno, definitivamente yo pienso que antes de analizar Miami hay que analizar toda la macroeconomía de los Estados Unidos. Hay que realmente irse a las estadísticas y mirar qué está pasando en Estados Unidos, qué pasó durante toda la recuperación de COVID y qué está ocasionando ahorita este crecimiento pre-COVID. Ya estamos completamente superados y para eso quisiera mostrar algunas gráficas. También considero que es importante
que nos centremos en esa política macroeconómica y analicemos la política macroeconómica para ver las oportunidades que hay hacia futuro. Me encantaría mostrarles ahorita esta gráfica que están viendo en pantalla, que es el Home Price Appreciation of the Pre-COVID. Lo que estamos viendo acá es por estado delimitado cuál fue ese crecimiento que existió en toda la prepandemia. Y vemos como la Florida, que es el chiquitico que ustedes ven acá, definitivamente creció a niveles increíbles comparados con el resto de Estados Unidos. Ese análisis tan pertinente deja ver cómo las políticas administrativas que tenemos en este momento, al igual que nuestra posición geográfica, ha llevado a que nuestro amado Florida sea el centro de atención de todos los ojos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Como decía el video que presentaste, nosotros tuvimos desplazamientos que llegaron a los 2.300 personas diariamente desplazándose a la Florida, no de vacaciones, sino a vivir acá. Y ahora estamos en un poco más de 1.000 personas llegando diariamente, que es una tasa que se prevé que va a continuar. Quiero mostrarles ahora un poco el área macroeconómica y para eso vamos a desplazarnos. No les podemos explicar todas estas gráficas, obviamente, porque son muchísimas. Vamos a desplazarnos aquí. Vemos este inventario de casas existentes y vemos cómo ahorita para enero del 2024, esta es información muy reciente del National Association of Realtors, que es una entidad no gubernamental que existe en todos los Estados Unidos que regula y compila esta información tan importante para la toma de decisiones de bienes raíces. Y vemos cómo tenemos un déficit de existencias de vivienda todavía muy grande. Y si se mira con ese nivel de crecimiento poblacional, bueno, ahí ves el incremento de los precios y ves la continuidad que existe de la demanda. Me gustaría ahora mirar esta tabla que vemos en pantalla y hablar un poco sobre la Fed, ¿no? La Fed es nuestro organismo, nuestra banca central, como lo conocen muchas personas en Sudamérica, y ella se encarga de tomar las decisiones macroeconómicas que van a afectar el resto de las otras decisiones. Nosotros sabemos que hay un factor macroeconómico que afecta, solo hay un factor realmente macroeconómico que los seres humanos controlan, y es la tasa de interés. Con esa tasa de interés uno o saca más dinero o contrae la economía retirando el dinero. ¿Cómo lo hace? A través de ponerle un costo, ¿cierto? Bueno, ese costo vemos que se ha mantenido por un año completo rodeando el 5%. ¿Con qué fin? Pues con el fin de controlar una inflación que nos estaba ocasionando un incremento de precios desproporcionados en no solamente la canasta familiar, sino en todos los insumos directos de producción de la economía. Esa inflación que llegó a ser el 9% tiene como meta un 2%, pero ¿qué nos dice la Fed con respecto a eso? Ellos tienen una postura restrictiva de política monetaria que ha estado ejerciendo presión a la baja sobre las actividades económicas y de inflación. Y esto con el riesgo, pues, de afectar el empleo, ¿no? Porque obviamente a una contracción de la economía hay un incremento de la tasa de desempleo. Sin embargo, en los últimos meses la inflación ha mostrado una falta de progreso adicional hacia el objetivo del 2%, que es el objetivo que tiene la Fed, y pues se permanece, digamos, atento a ese riesgo de inflación. Por esto no han bajado las tasas. Pero lo que quiero mostrar acá es que el aumento del crecimiento, increíblemente, con este control, digamos, del dinero que está en la economía, sigue siendo moderado al 3.4% en el cuarto trimestre del año pasado y al 1.6% en el primer trimestre. Las compras finales domésticas y privadas, que excluyen las inversiones en inventario y el gasto público y las exportaciones netas, y generalmente envían una señal más clara sobre la demanda subyacente, fue del 3.1% el primer trimestre. Esto es un dato supremamente importante porque estamos mirando que el gasto del consumidor ha sido robusto durante varios trimestres, lo que quiere decir que así la Fed controle la tasa, la gente sigue comprando, las personas siguen desplazándose,
no solamente, digamos que nosotros estamos en un lugar privilegiado y de eso nos va a hablar ahorita todo el equipo y lo vamos a discutir para poder entender claramente por qué la Florida sigue siendo y va a continuar, digamos, esta tendencia de movilización, no solamente internacional, sino interna, y es por todos estos beneficios que otorga. ¿Qué dice la Fed? Dice, bueno, tenemos que llegar a este comportamiento del 2%, vamos a seguir manteniendo la tasa, pero lo que nos están mostrando con respecto a su último comunicado es, tenemos una economía que incluso con esta restricción se ha mantenido con su PIB, no ha bajado su PIB a un decrecimiento económico, que eso nos llevaría obviamente a una recesión, que son 2 periodos completos por debajo de cero del crecimiento del PIB. No, el país sigue creciendo, el país sigue generando trabajos, el país ha aumentado 276,000 empleos al mes en el primer trimestre del año, que esto es pues obviamente excelente, y la tasa de desempleo sigue baja. Nacionalmente estamos en un 3.8%. La creación de empleo se sigue dando. Esto nos muestra que invertir en la finca raíz sigue siendo una opción muy buena para las personas, proteger su dinero de la inflación y jugársela a esta valorización de los inmuebles. Y ahora sí cedo la palabra porque tú sabes que me puedo quedar acá hablando de macroeconomía años, pero es importante ver el punto que tienen mis compañeros de vista sobre lo que está pasando localmente acá en la Florida y particularmente en el área de Brickell. Maya, Raúl, cuéntanos tú qué has observado en los últimos días cuando visitamos Brickell, hemos tenido la oportunidad de estar en los mejores proyectos. Cuéntanos qué has analizado de todo lo que hemos vivido en los últimos meses o años. Mira, bien como lo dijo Carolina, esto se traduce en una sola palabra y esa palabra es confianza. O sea, hay una confianza a pesar de estos valores que nos presentó Carolina sobre la inflación. O sea, ha sido realmente un reto para la Fed poder controlar la inflación, porque a pesar de que hay una restricción en la masa monetaria que está en el mercado, la confianza del consumidor sigue muy alta y hay muchos recursos que se están invirtiendo acá en Florida. Entonces, yo la traduciría en confianza. Una de las cosas que como inversionista extranjero y como grupo de inversionistas que nosotros manejamos en nuestras propias inversiones es la gráfica del inventario que nos mostró Carolina hace unos momentos, lo que significa que hay un déficit enorme todavía de propiedades. O sea, quizás el que no conozca el mercado inmobiliario de acá de la Florida o el mercado de los Estados Unidos, se asustaría al ver cuántos proyectos vienen en camino. Pero aún con todos estos proyectos que ya están permisados, muchos de ellos han comenzado a hacer sus excavaciones iniciales, más los que se están promocionando, aún así la demanda continúa muy, muy baja. Pero Armandito, que es un arquitecto y su pasión en esta materia, nos puede hablar un poco más de esto. Armandito, ¿qué opinas tú sobre ese déficit y el impacto que tiene para un inversionista? Sí, mira, Raúl, gracias. Es increíble. Si bien es cierto, la presencia de muchas grúas, muchas tampoco en el área central de Miami, significarían del orden de 15, 18 grúas que muestran el inicio de etapas de construcción de algunos proyectos significativos. Todos con un perfil muy similar. Torres muy altas de más de 50 pisos, con ofertas variadas, con tendencias de productos que mezclan los usos como respuesta a ciertas necesidades que han encontrado los desarrolladores que quieren satisfacer en un solo momento. Es increíble pensar que la suma de todos esos proyectos no alcanzan a cubrir el déficit cuantitativo que hoy existe en el sector. Y este déficit difícil de determinar, obviamente, porque las variables, como lo decía Carolina, de las personas que quieren invertir en Florida son tantas que no se puede medir de un solo lado. Las tendencias que tenga el mercado
como respuesta a los inversionistas que quieren proteger sus dineros, ubicarlos en una economía sana, en un país tranquilo, donde las condiciones macroeconómicas, como ella lo resaltaba, son manejables, son buenas en comparación con lo de nuestros países en América Latina. Es interesante que pensemos también en esas posibilidades que ofrecemos nosotros como agentes inmobiliarios en procura de satisfacer esos acercamientos a los inversionistas. Hay una variedad de productos que salen al mercado con diferentes características, categorías, valores, respondiendo a ubicaciones, a condiciones de calidad de los productos, a los mismos componentes que la conforman y que ofrece el mercado, y que realmente entran de una manera bien interesante al mercado. Hay estudios que muestran que a pesar de que se inicien esas obras, no vamos a satisfacer el mercado, la solicitud del mercado. Pero es interesante ver cómo la ciudad se transforma, cómo ha tenido esos procesos evolutivos y, como lo decía el video de la noticia, de la mano de inversionistas tanto privados como del sector público. Estas ciudades con esa visión clara de desarrollarse armónicamente empiezan a trabajar en soluciones, por ejemplo, el transporte, que es una de las dificultades que tenga áreas centrales como Brickell o como el downtown, pero que poco a poco empiezan a tener alguna respuesta, alguna visibilidad de respuesta. Es por eso que es interesante el análisis que hacemos, y yo quisiera que nos centráramos en Brickell. Andrés, ¿tú tienes alguna información exacta sobre las posibilidades de Brickell actualmente? Mira, Armando, Brickell realmente es un área de Miami donde hemos visto muchísimos desarrollos que van desde residencias de lujo, que después tendremos un programa dedicado a eso, hasta hoteles y espacios comerciales. Y cada uno ha sido diseñado para capitalizar y servir a esta creciente población que realmente no para. Es increíble. Yo estuve el fin de semana en el aeropuerto de Miami dejando a unos familiares. El tráfico es una locura. Realmente Miami es el lugar donde todos quieren estar y eso se ve reflejado en el aeropuerto. Y si nos enfrentamos a un panorama económico complicado, porque realmente lo es, lo que esto te va a pedir a ti como inversionista son estrategias que esperamos las analices cuidadosamente y las adaptes para que puedas manejar tanto las oportunidades como los desafíos del mercado, porque definitivamente cualquier inversión, no importa si estamos hablando de bienes raíces, de inmuebles o real estate, o estemos hablando de bonds o stocks, cualquier inversión tiene su riesgo. Y Florida se beneficia de un ambiente fiscal, el cual es muy favorable, lo que ha traído tanto a inversionistas como a Messi, por decirlo de esta manera, y este fenómeno fiscal, combinado con el atractivo cultural y climático de Miami, sigue siendo un gran atractivo. Y es por eso que Miami está literalmente bajo el microscopio, bajo una lupa. Todo el planeta está enfocado en Miami. En el Me gusta reporte mucho que, lo disculpa, divulgar, Raúl. claro, porque ya porque hay una gráfica bien interesante. Como muchos saben, hay muchos desarrollos que se están haciendo a short rental. Y exactamente, entonces, esa gráfica que Carolina le explica súper bien, nos puede hablar un tema cuando el cliente pudiera tener un temor de, oye, estoy invirtiendo en un short-term rental. Aquí vemos cómo la demanda y la ocupación y la tasa de ocupación de este tipo de propiedades ha crecido, y la demanda para 2024 pues se proyecta que aún en crecimiento. Carolina, ¿qué nos puedes decir de esta gráfica? Raúl, pues imagínate,
Nosotros aquí vemos en el 2027, si puedes poner la gráfica nuevamente, vemos en esta gráfica que en el 2017 teníamos una ocupación nacional del 65% en lo que se refiere al short-term rental demand. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que llamamos nosotros las propiedades que están calificadas o que en Sudamérica se conocen como las propiedades Airbnb o sin restricciones de renta, que yo las puedo rentar diariamente como tipo hotelero, ¿cierto? Nosotros estamos presentando una ocupación nacional en el 2017 del 67.5%. Y luego, obviamente, por todo el fenómeno COVID, tuvimos una disminución radical por las restricciones de ocupación que existían. Y ahora vemos cómo la recuperación ha sido supremamente rápida y ya vamos a llegar a ese mismo nivel que teníamos en el 2017. Pero eso no es lo interesante acá. Lo interesante es ver que con el nivel de absorción de la economía, el nivel de absorción con respecto a los proyectos que existen y se están presentando, el nivel de crecimiento. Y eso, digamos, si tú ves esta gráfica a nivel nacional, tú dices, bueno, perfecto, llegamos a la meta, otra vez estamos en el mismo tipo de ocupación de short terms, pero eso no es cierto, porque ahora estamos en un nivel, o sea, la cantidad de productos que hay no alcanzan la demanda que existe. Por eso nosotros vemos áreas como Brickell, como Downtown Miami, toda la parte de Midtown, que tienen ocupaciones que pueden alcanzar en determinados momentos 95%, 100%, dependiendo de las actividades que están pasando en la ciudad. Y vemos cómo esto ha llevado también a otras partes aledañas a lo que conocemos como Miami, digamos el Health District, a desarrollar proyectos masivos para acumular esta demanda latente de la ciudad. Esto que nos deja ver que todavía existe mucho campo para ganar rentabilidad a nivel de inversión en el short term. Y eso obviamente para las personas que están pensando en de pronto adquirir una propiedad que tenga estas facilidades de renta. Yo pienso que el panorama, indiscutiblemente, como lo ve la gente a nivel macroeconómico, lo veo un poquito tenso, pero la Florida está como protegida de alguna forma. Y South Florida, lo que consideramos, digamos, nosotros el Great Miami, West Palm, Broward, Miami-Dade, están aún más protegidos por lo que ha sucedido internamente acá, que es de ese crecimiento poblacional que nosotros tenemos en la Florida. Casi el 65%, creo que si no me corrigen el dato, pasa en el sur de la Florida. Así que la demanda por short terms, así y al igual que por long term, es grandísima. Me gustaría que habláramos un poco acerca de ese ticket de entrada, como ese costo que ahora hay que pagar para hacerse a una propiedad, ya que vimos en la primera gráfica que analizamos que la Florida subió en general, no las áreas en particular, pero nosotros sabemos que las áreas en particular tuvieron un crecimiento aún más grande, 65% del nivel de costo. Entonces, ¿qué implica eso para los first-time buyers, para los primeros residentes que se mudan acá a la Florida y para los inversionistas? No sé ustedes qué punto de vista tienen con respecto a eso. Sí, mira, Carolina, es interesante lo que tú dices. Habría que medir en el tiempo los efectos de este tipo de medidas en razón a que las ocupaciones en este tipo de servicio que se está popularizando en el mundo y desde hace mucho tiempo es muy fuerte en ciudades como Miami, sus áreas centrales, también existe una puja muy grande del sector hotelero por reposicionarse en la prestación de su servicio y para lo cual tendríamos que ver qué comportamiento tiene en el tiempo este tipo de edificaciones que de pronto desprevenidamente liberan la posibilidad en el manejo de estas propiedades y van a permitir una guerra de precios interna que de pronto, yo no lo diría todavía con firmeza, puede generar una guerra de precios interna que afectaría las condiciones del mercado. Si bien es cierto, ofrece el mercado productos de calidad, el servicio complementario, quienes manejan esas aplicaciones y cómo participan en el mercado, es la dificultad que tendríamos que vencer en razón a poder mantener esos atractivos en la ciudad.
Recuerda que cada vez que hay un evento, obviamente el comportamiento del mercado muestra esa variabilidad en la demanda y obviamente se refleja en los precios más altos, pero eso es cíclico y ese es el temor que de pronto algunos inversionistas pueden manifestar de ese comportamiento en el tiempo y en las condiciones de calidad del servicio que pueda prestar el operador en cada caso. Mira, y si hablamos de precios, cuando comparamos Brickell con otras ciudades globales importantes, encontramos que Miami ofrece un valor muy atractivo, lo cual es crucial para entender por qué continúa atrayendo inversionistas tan significativas o inversiones tan significativas, casi no lo puedo pronunciar. Recuerda que en el 2023 Florida se posicionó como el principal destino de compradores extranjeros en Estados Unidos, representando un 23% de sus transacciones. Eso es una locura, porque realmente somos un estado compitiendo con muchísimos más. Y Miami en particular sigue siendo el mercado preferido por los colombianos, como lo vimos en la noticia de introducción, lo cual es bastante interesante porque Colombia en estos momentos está pasando por una situación bastante complicada, se venía a venir, la gente no creyó y ahí están. Bueno, interesante el análisis que hacemos, pero igual a en esta conceptualización que estamos haciendo de ciudad, valdría la pena plantear temas accesorios y yo quisiera dejarlo planteado, no desarrollarlo hoy porque no tenemos el tiempo, pero sí los fenómenos de gentrificación que producen el haber empezado esos desarrollos tan interesantes y tan atractivos para los inversionistas y para las personas que llegan del exterior. ¿Qué pasa con esas personas que vivían tradicionalmente en estos sectores en unas condiciones diferentes a las condiciones económicas que les hace la exigencia de estar compartiendo con unos habitantes de unas características económicas de una mayor capacidad? Es un tema bien interesante, analicémoslo, por favor. Ese tema me parece muy chévere y yo creo que Raúl tiene también un punto de vista parecido al mío. Y es, hay un mecanismo de distribución de la riqueza que pasa cuando cuando estas ciudades o cuando hay estas gentrificaciones. Y lo que sucede es que la gente nueva que puede pagar el ticket de ingreso compra las propiedades, adquiere la rentabilidad que dan, las puede rentar porque cada vez el nivel de ingreso, yo le llamo el ticket de ingreso porque es lo que te cuesta ingresar para tener una propiedad y hacer con ella lo que necesites hacer, renta fija, renta variable, lo que vayas a hacer con ella. Entonces, yo lo que veo es que si usted no tiene una propiedad acá en la Florida, pues cómprela, si tiene con qué. ¿Por qué? Porque se viene un proceso de que muchas personas van a tener que rentar, porque no hay el ticket de entrada es muy alto. ¿Qué más pasa con eso? Y de pronto eso hay que seleccionarlo en la Florida diferente. En el sur de Miami, si usted tiene una propiedad, pues perfecto, cómprese dos, porque realmente va a venir la gente a rentarla, de la renta que usted la necesite. Short term, long term. Pero a nivel de desplazamiento, esa gente que no puede acceder, ese first time buyer, esa persona que está comprando su primera casa para vivir en ella, no como inversión, se tiene que desplazar a nuestra hermosa Florida, que cuenta con otras áreas también de gran expansión y gran desarrollo, como Central Florida, todo lo que llamamos el Orlando Grande, ¿cierto? Toda la parte de Orlando Grande, y el North Florida, que está empujando pues altísimamente, toda la parte de Jacksonville. Y yo pienso que ese desplazamiento va a ser natural porque ya se está viendo. La gente en Florida Sur está vendiendo sus propiedades o las está rentando y se está reacomodando en Florida Central, que tiene obviamente más espacio, y si es un poco más americanizado y ya no está en esa etapa, digamos, de trabajo constante, porque Orlando tiene muchísimo trabajo, se van más hacia el norte. Entonces, nuestra Florida lo tiene todo a todos los niveles. Lo que sí no tiene es mucho tiempo, porque esto va a continuar creciendo. Entonces, usted tiene poco tiempo para pagar ese ticket de ingreso, en mi opinión.
Completamente de acuerdo contigo, Carolina. Y volviendo al tema de la confianza que hablamos un poco al principio, eh, ¿por qué Florida o por qué los Estados Unidos es un destino preferido para los inversionistas? Si bien vemos cómo ya los números post-COVID muestran una recuperación de la economía y una normalización y crecimiento sostenido, vemos como todavía otros países, para nosotros que somos de la cultura occidental, estaríamos poniendo los ojos en Europa. Europa todavía está luchando con problemas del 2008, de la crisis global que hubo en el 2008. Entonces, ¿qué significa esto? Que el respaldo que hay hacia los Estados Unidos, el respaldo de la economía, las políticas que se manejan aquí, el tema que quizás no, lo vemos desde el punto de vista capitalista, capitalismo que tenemos acá, gracias a que tenemos ese capitalismo fuerte, hace que la confianza aún esté más enfocada en nuestro país y en nuestro estado en particular. Los números que hablamos al principio demuestran ese crecimiento y esa confianza que el consumidor tiene. La baja, ¿no? Florida y Miami en particular tiene una tasa de desempleo muy inferior inclusive al resto de la nación. Está por debajo del 2%, si no me equivoco, y me pueden corregir si estoy equivocado. Pero eso hace, como dice Carolina, que el tiempo se acorta, el tiempo de invertir y pagar ese ticket de entrada es ahora. Hay una gráfica muy comparativa, no sé si Andrés la tiene por ahí a mano, sobre los costos de por pie cuadrado o metro cuadrado de Miami con relación a otros países. Es una gráfica muy interesante, si no la tenemos en este momento se las vamos a presentar en otro programa porque estos temas económicos los vamos a seguir tratando, donde vamos a ver que Miami sigue siendo una de las ciudades más económicas, siendo una de las ciudades de mayor crecimiento y de más enfoque en los inversionistas, sigue siendo una muy buena oportunidad para aquellos que quieran resguardar y hacer crecer su patrimonio. Definitivamente, Raúl, Miami-Dade es una locura, ya que ha logrado atraer a miles y miles y miles de inversionistas extranjeros, los cuales han invertido $5.1 billones en viviendas a través de 6,200 transacciones en el 2023. Si tienes preguntas, recuerda suscribirte a We Are Real Estate Miami y compartir todos nuestros videos con tus amigos y familiares. Bye.